ahí a la sala de chat. No, pero bueno, ya ahí lo coloqué a que grabe en la nube y ahorita entonces ya lo baja a la nube. Ah, bueno, listo. Listo. De Listo, todas dale. maneras, puedes darle los permisos a alguien más que también grabe. ¿Y eso cómo se hace? Le das clic en el nombre de la persona, clic derecho, y debe decir permitir grabar, y ya, esa persona ya puede grabar también en su... Ok, listo, bien, dale, gracias. Sí, sí, con gusto. Bueno, pues ya estamos por acá, amigos. Cuéntenme, ¿qué hacemos el día de hoy? ¿Ángelo ya llegó? No, creo que no. Sí, Angelo está por ahí. Bueno, déjenme. Aló. Ahí está. Hola Memo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, amigo, ¿tú cómo estás? Um, Mucha convocatoria, amigos. Ustedes son un grupo bien numeroso. Claro, ahorita somos 80, Memo, imagínate. No, sí, son, pero muchísimos. Muy bien. Bueno, Que pues queremos que tú nos cuentes, pues, si nos puedes hacer un pequeño análisis de pronto de algunas acciones que estés siguiendo y si de pronto, pues, también los compañeros tienen algunas preguntas y tú nos podrías hacer el favor de ayudarnos con algunas respuestas a esas preguntas. listo, con mucho gusto. Bueno, déjenme compartir pantalla. Am, ah, 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 ah. Ahí se ve. Sí, perfecto, Master. Sí, ahí se ve perfecto. Listo. Bueno, eh, pues miren, realmente cuando hemos tenido ahí sesión con ustedes, pues han visto que los análisis suelen ser simples, así como Yenuk nos los ha enseñado, ¿no? Trazar líneas de tendencia, las famosas estas líneas JH que ya, ya se hizo famosa esa estrategia que ya saben son líneas de tendencia y todo el tiempo pues buscar las mejores oportunidades de entrada. Este año en particular he querido como reducir la lista y solamente tener algunas acciones invitadas. Mi lista, digamos que está conformada por el SPY, pues que ese no lo dejo de ver, el SPY, Netflix, Amazon, una de marihuana que estoy siguiendo mucho la parte de cannabis, como se puede ver acá. Se está diciendo por ahí el sonido con algún micro. Alguien que tenga ahí por ahí su micro. Una de marihuana, como comentaba, y le llamo yo una invitada, que es las invitadas por lo regular son aquellas que tienen un upgrade, downgrade, algo que pueda ser interesante, ¿no? Entonces, por lo regular, pues en Market Watch, que igual ya les había comentado en otras sesiones, es donde veo los upgrades y downgrades. Entonces, hoy le tocó estar invitada a Tesla, que Tesla tuvo un upgrade. Entonces, aquí podemos ver a Tesla. Entonces, la invité. Realmente mi entrada fue corta, no tuvo mucho alcance porque Tesla tuvo la media 200 muy cercana, ahora la ponemos, y tenía por ahí algunas otras medias semanales, ¿no? Pero si lo vemos, ahí estuvo Tesla, esta media en amarillo es la media 200, entonces prácticamente la superó y después ya no pudo con ella, entonces le tomé una entrada prácticamente corta, y listo, ¿no? O sea, no hubo más el día de hoy, pero mi análisis siempre va a ir de lo general a lo particular. Entonces, eh, lo que observo, por ejemplo, es esto que comenta Yenuk.
la media 100 y la media 200 y vean cómo están totalmente horizontales, ¿no? En esta acción. Entonces, ¿qué hace? Pues que cuando son horizontales y no tienen ninguna tendencia definida, las medias más importantes, pues prácticamente hay que andar con precaución porque funcionan como una barrera muy fuerte, ¿no? Entonces vean cómo incluso en esos niveles de precio cayó y ahora otra vez está en esos niveles de precio testeando. Entonces fue la que invité. Netflix no me dio señal de call porque yo estaba buscando precisamente esta ruptura de JH. Al inicio la quería dar, pero finalmente cayó y especialmente, no sé si lo vieron el día de hoy, pero especialmente el día de hoy hubo acciones que dieron buen movimiento, pero en sus contratos de opciones no lo dieron. Por ejemplo, Electronic Arts, quien siga esta empresa, pues vean cómo después de sus earnings y sobre todo el día viernes tuvo una gran vela envolvente y hoy tuvo un upgrade y finalmente este upgrade llegó a altos y después cayó y la valorización de los puts realmente no fue tan buena, ¿no? O sea, no es algo que dijera por el movimiento promedio de la acción que supera las velas promedio, no dio como que lo correspondiente, ¿no? Entonces, creo que hoy fue un día especialmente complicado en opciones para algunas acciones. Acciones como Facebook, que igual dieron un put dentro de una zona de soporte y resistencia, vean. No, finalmente la valorización no es como tan alta, ¿no? O sea, no porque no le puedas obtener un target de 20%, 30%, seguramente sí, pero en mi caso que mi operativa es regularmente buscando al menos un 100%, pues no, o se tardó mucho en darlo para que ya fuera un micro swing durante el día, pero ya en un intradía de 15 minutos ni de media hora, ¿no? O sea, prácticamente estuvo complicado. Entonces, yo me baso en varias medias, a veces es la 100, la 200, y regularmente pues agrego las 50, las 75, pero trato de mantener trazos limpios. En ocasiones a veces ni siquiera trazo soportes y resistencias o los borro, porque recuerden algo que cuando entendemos la oferta y la demanda, eh, hay veces que tanto ruido en el gráfico te bloquea la mente. Por ejemplo, esta es otra visión de Amazon. Vean cómo solamente tengo 3 líneas en un ángulo, en un rango amplio de un canal amplio, que finalmente al llegar a altos históricos, vean, trazó 2 JH, ¿no? Digamos, o sea, coincidió este alto con este alto, ¿no? Y los dos altos, o los altos fueron cada vez más bajos, y lo mismo en esta línea de tendencia de canal, y finalmente está cumpliendo el análisis, ¿no? O sea, si lo vemos así, recuerden que un canal se confirma cuando tiene 2 pisos y 2 techos, entonces aquí tiene varios techos, por ejemplo, estos 3, aquí no llegó hasta el techo, pero estos sí, y aquí tiene un piso el que se originó la línea y 3 pisos más. Entonces, prácticamente es un canal confirmado grande, no como nos gustan estrechos, pero pues es otra forma de ver los gráficos, o sea, prácticamente sin trazos, ¿no? Cuando tracé por aquí solo SPY, observen cómo SPY, eh, digamos que si trazáramos la famosa línea JH, pues se salió, hizo 2 bajos, pero finalmente rebotó. Entonces yo les aconsejo que de vez en cuando tracen solo muy pocas líneas, ¿no? Porque a veces la saturación del gráfico hace que la visión se acorte. Lo mismo con Netflix. Vean cómo si yo aquí borro los trazos, así, que ven en Netflix, por ejemplo. Pues pueden ver incluso figuras chartistas, ¿no? Pueden ver ahí hombro, cabeza, hombro, si lo vemos así como muy detalladito. Pueden ver, por ejemplo, acá, que seguro lo tengo en el otro gráfico, pero pueden ver
cómo perfectamente se rompen las JH. Son velas diarias, ¿eh? Entonces, vean cómo a la ruptura de esta JH da una perfecta aceleración. Y después, si te dices, es que no mueve como yo quiero que se mueva, pues porque finalmente igual vemos un rango. Vean. Aquí no hay nada. Hay personas que aquí quieren poner JH, lo puedes hacer, pero realmente no te dice nada. Es decir, incluso puedes unirlo hasta acá si quisieras, ¿no? Unir todos los bajos, pero no hay nada. O sea, finalmente, mientras no salga este rango, por ahí, eh, mmm, los que hicieron el libro de, ¿cómo se llama ese libro? El de Método Wyckoff, de Enrique Díaz Valdecantos y Pablo Gómez, todos ellos los españoles, le llaman que los rangos son zonas inoperables. Y entonces ahora, en el momento, está en rango. O sea, sí puedes operar, pero muy poco profit. Vean, si encuentras rangos, totalmente zona inoperable, ¿no? Y cuando ya se sale de él y forma canales, pues ya se operan. Pero rangos, realmente no hay nada que hacer. Vean acá, acá, rangos, aquí más o menos. Les digo, son velas diarias y finalmente dentro de pequeñas intradías sí te lo dan, ¿no? O sea, lo que voy es que definir tu estrategia de trading, que la mía es micro swing y swing, pues claro que hay entradas, ¿no? En un rango, si ya le das zoom, bueno, pues ya tienes una tendencia o microtendencia de 4 días, o ya tienes una ruptura de JH y te da un día bajista. Pero a lo que voy yo es de que como son fractales los gráficos, pues cuando veas rangos en 15 minutos, pues no los operes, ¿no? Y me gusta ver el panorama general porque aquí precisamente yo no puedo abrir ninguna operación en swing. Mientras Netflix no haga, se salga de este rango amplio, porque es muy amplio el rango, pues no me permitiría hacer nada, ¿no? Pero es una visión, porque si continúas la línea de tendencia acá, como la tengo en el otro gráfico, bueno, dices, bueno, pues al menos tengo 2 días bajistas. Sí, también se pueden hacer. Entonces, a lo que voy es de que ustedes deben de estar totalmente abierta para ver los diferentes ángulos de las acciones, que no se casen solo con su mismo gráfico, que tengan la capacidad de leer un gráfico de forma libre, incluso leer los volúmenes de forma libre, ¿no? Vean, cuando vean que aparición de volúmenes que superan el promedio de los demás días, pues qué está pasando en esa barra de volumen, qué me están dando a entender. Hay entrada de compras, entrada de ventas. Por ejemplo, aquí se vio claramente que entraron ventas porque hubo una vela envolvente. Los españoles llaman vela de rango amplio, Oliver Vélez le llama vela elefante, etcétera, ¿no? Pero finalmente es una vela grande, superior al promedio que llevaba, que envuelve el movimiento anterior, incluso cierra un gap y entra volumen. Entonces probablemente entren ventas. Entraron las ventas en ese día y en el otro día y después ya no hay un volumen significativo que me diga que el precio puede hacer otra cosa. Entonces también atrévanse a verlo sin siquiera ver soportes y resistencias, únicamente lectura de volumen. Vean acciones como Boeing, que nos dio una anticipación de un movimiento posiblemente grande, ¿no? Vamos a verlo aquí y vean el volumen que dio en su reporte de earnings, si lo ven acá, fue muy superior a varios días, incluso un volumen similar fue el 13 de abril del año 2018. Entonces, perdón, 13 de marzo, 13 de marzo del año 2018, es decir, hace un poco menos de un año, 11 meses. Bueno, pues vean cómo este volumen se volvió a aparecer en la época de earnings y después empezó como una etapa de acumulación y finalmente con una vela envolvente hizo un movimiento donde estos 2 días dieron bastante profit, ¿no? Porque
sucede que estos movimientos los hizo en fin de semana y ya saben que en fin de semana la volatilidad de los contratos es grande. ¿Qué te anticipa un volumen así muy, muy grande? Pues que algo está por suceder. ¿Qué puede suceder? Pues mientras no sepas qué va a pasar acá, este rango te puede decir dos cosas, o es acumulación o es distribución, es decir, o rompe abajo para poderse venir a cierre de gap fuerte, o bien rompe arriba para poder ir a buscar altos históricos. Y finalmente pues buscó altos históricos, vean cómo la acción finalmente movió en altos históricos, y solo fue a través de la observación. Finalmente, ¿qué resistencias teníamos? Pues la del alto histórico último, esa era la última resistencia que se había generado. No había visto más resistencias. Entonces, suceden los earnings, sucede un volumen grande, estoy bien atento si cierra gap o bien abre, ¿no? Y aquí pues sucedió esta parte de ir a altos históricos. Entonces, esto a mí me gusta mucho analizarlo en el pool de acciones. Aquí sí amplío a veces el panorama, o sea, no nada más las 4 o 5 que sigo. Aquí son como un portafolio, vean, que tengo, precisamente para dar lectura a un gráfico simple. Vean, por ejemplo, aquí tengo una resistencia fuerte, pero vean cómo si tan solo yo dibujo las resistencias sin trazarlas, pues veo niveles de precio, ¿no? Y aquí es donde verdaderamente se revisa lo que le llaman la acción del precio, ¿no? ¿Qué hace el precio? Entonces, ustedes ya pueden darse un panorama bien. Y lo otro que me gusta, para cuando analizo así sin trazos, es ponerlo incluso en líneas, ¿no? Y vean, ¿qué hace el precio cuando hay crestas y valles o picos? Por ejemplo, observen acá qué hizo el precio en este nivel. Una fuerte resistencia. ¿Por qué? Porque tuvo muchos picos donde la zona se rechazaba, ¿no? Toca, se rechaza el precio. Toca, supera, toca, se rechaza el precio. Supera, baja, toca, rechaza el precio y finalmente un rechazo más grande. Y lo mismo en las zonas de soportes. Si lo pueden ver acá. Toca, rebota. Toca, rebota. Incluso para los amigos que están en este momento o que vayan a ver la grabación y sean mucho más novatos, es decir, que apenas estén aprendiendo el trazo de zonas de rechazo, zonas de soporte y resistencias, pues también pueden verlo en gráfica lineal porque les permite ver esas zonas, ¿no? De repente parece pues tal cual como si fuera un electrocardiograma, ¿no? Puras ondas, o suben y baja, o zigzag. Pero esto es la acción del precio, eso es. O sea, esto es lo que hace el precio en determinadas zonas. Observen cómo acá esta acción que es X, observen cómo repite zonas. Aquí, incluso acá, vean, repite zonas. Y en ocasiones también les ayuda a ver los posibles JH. Vean, ¿cómo yo vería aquí una JH? Pues uno los bajos, ¿no? Y hay una JH ahí. Entonces, tan solo viendo ahí, si el precio supera mi JH, pues listo. Hay personas que no leen velas japonesas, solamente leen esta gráfica. Y en base a esta gráfica determinan si es momento o no es momento de entrada. Y lo interesante es que cuando operas intradía, por ejemplo, que lo pases esto a 15 minutos, sucede lo mismo, ¿no? Vean. Vean cómo aquí nos marca posibles entradas. Y quiero irme a este ejemplo muy específico para que vean que esto de analizar la acción del precio igual tiene sus grandes ventajas. Observen cómo en una tendencia bajista toca una zona de soporte y rebota el precio para finalmente después hacer un movimiento de más alcance. Esto fue el día 26 de diciembre de 2000
18 me parece. Y lo voy a marcar acá para ver qué tipo de velas nos da. ¿Listo? Entonces vamos a ponerla ahora sí en velas. Y observas que claramente hay una ruptura de JH, ¿no? Si la trazamos, ahí está. Entonces, esto es 15 minutos, ¿eh? O sea, esto ya es más intradía. Pero finalmente esta ruptura en esta zona, mi amigo Toño de España le llama que es un cambio de poder. Es decir, de una tendencia bajista o microtendencia bajista prolongada, al tocar una zona importante de soporte hay un cambio de poder, o sea, un cambio de tendencia, donde puedes darle seguimiento vela a vela y eso te puede dar grandes profits. Por ejemplo, aquí confirmó en esta vela. No veamos el horario porque quizás se saldría del horario intradía y ya estaríamos en zona de cerdos, etcétera, pero si ya es una cuestión más micro swing, pues te confirma, entras y finalmente la dejas ir, ¿no? Muchos nos guiamos, por ejemplo, en la media 8 y mientras no se salga de la media 8, pues continúa con esa micro tendencia, ¿no? Entonces yo entro, no se sale de la 8, no se sale de la 8, puedo salir cuando ya finalice el día, o bien me espero al siguiente día, si continúa, pues listo, y si no, pues cierro. Pero observen cómo nada más la primer señal que yo noté, si hubiera entrado, fue por la acción del precio, es decir, viendo líneas, que había un posible zona de rebote en esta zona, ¿no? Entonces, listo. Ahí es donde hubo una excelente entrada. Y observen cómo también se pueden identificar fácilmente los rangos y las zonas inoperables como esta. Ya una vez que da el call y toca una zona de altos y hace un rango con unas líneas que ahora sí son más, digamos que más en rango, vean, rangos estrechos, pues la idea es que se salga de ahí, ¿no? Entonces veamos cómo se sale de ahí en este día, que fue el 3 de enero de este año. Y se sale con un gap, ¿no? Vean. Se opera, después rompe una micro JH, todo esto es 15 minutos. Se opera, si quisieras ahí un swing. Aquí ya está muy choppy, aquí sí se puso ya muy choppy. Se opera, si quisieras, de ahí a su resistencia. Muy choppy, muy choppy, muy choppy. Pero la mejor señal es cuando se sale de ese rango para rebotar definitivamente durante un espacio de tiempo, que en este caso fueron 2 días, ¿no? O 3 días. 1, 2, 3 días. Y después entra en una etapa muy bonita, inoperable tal vez, o operarse targets muy pequeños, pero estos son lo que nos gusta mucho, los famosos rangos estrechos, ¿no? Vean, es un rango estrecho, estrecho, estrecho de muchos días con rango estrecho, que finalmente al salir pueden dar señal, ¿no? Y listo. O sea, y esto nada más es, vean, muy pocos trazos, no necesito trazos enormes. Lo único que necesito es ver si efectivamente me puede dar señal ganadora o no. Y todo el tiempo hacer lo mismo. A mí aquí, por ejemplo, le tracé una señal, un área de soporte grande, pero tan solo viendo la acción del precio pudiera yo ver posibles movimientos, ¿no? O sea, aquí son 15 minutos. Me gustan más las velas de 1 hora, que me dan para mí mayor facilidad de lectura. Incluso si eres más de swing, las velas de 4 horas. Vean. Y ahí está, ¿no? Imagínense aquí una entrada en JH solo analizando velas de 4 horas. Vean. Te da entrada varios días. Aquí están.
una entrada swing, ¿no? Ahora, ¿qué otro tip les paso? Hagan este tipo de movimientos también en acciones. No necesariamente tienen que hacerlo en cuenta real. Inviertan en acciones en cuenta demo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que su capital sea ya grande, que haya crecido, y entonces estas estrategias las hagan totalmente en acciones, ¿no? Ya no les va a interesar estar metido en opciones, sino tener un rendimiento interesante en acciones, pues para que efectivamente durante varios días o varios meses el profit crezca, ¿no? Entonces imagínense aquí, de aquí a acá, a una zona de resistencia, es un 7% en acciones. Bastante bueno, ¿no? O sea, es decir, cuando ya tengas 25, 30 mil dólares, 50 mil, 100 mil o más, y lo dejes trabajando por un 7% sin que muevas un solo dedo más que la JH y sin preocuparse de que mientras vaya a tu favor, pues sin preocuparse de que pierdan premium los contratos, etcétera, pues puedes hacerlo. Esto lo hacen las personas en acciones y también lo hacen en el famoso instrumento los CFDs, ¿no? Nada más que los CFDs, pues a veces tienen apalancamiento que si está en tu contra sucede algo similar a las opciones, pero son bien manejados, pues son buenos, ¿no? Entonces vean cómo también practicar en acciones es bastante válido. Acá hay una acción que me pasó Toño de España, que ya no la tomé, pero vean, es de oro y vean qué hermosura, ¿no? Perfecto rompimiento de JH, velas de 4 horas o velas diarias, si quieres verlo así. Vean qué hermosura de movimiento y vean el porcentaje de ganancia en acciones, 10%, listo. 10% en acciones, en opciones se vuelve la locura, ¿no? Vean, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 días acelerando. Vamos a ver si esta acción hace algo que nos enseñó Yenuk en los pre-market, la famosa bull flag, ¿no? Ahora la dibujamos, que es como si fuera la aquí algo así y algo así, ¿no? Ahí está. Entonces veamos si lo hace. Y bueno, pueden añadirse herramientas como el famoso Fibonacci, si es que quieren manejarlo también, para ver el retroceso desde que inició con todo y gap hasta la fecha. Por ejemplo, ahí todavía no cumple el 38.2 de retroceso. Si lo cumpliera y rebota, pues entonces puede continuar de acuerdo a la proyección Fibonacci hasta 24. Entonces, bueno, son herramientas que te haces a llegar, pero si se dan cuenta no meto nada que no hayan visto ya, sino prácticamente lo que hoy quiero aconsejarles es que de vez en cuando o muy seguido mantengan lo más limpio posible su gráfico. Ahorita les enseño este gráfico, vean Facebook, como lo tengo saturado de puras líneas JH contra este Facebook que no le tengo trazos o muy pocos trazos. Observen la comparativa y prácticamente qué les da un mejor panorama. Aquí tengo definidas zonas de soporte y resistencia, líneas JH, bla, 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 bla. Y acá únicamente tengo la acción del precio. Vean cómo este gap que tuvo en earnings, pues se representa con una línea, porque finalmente el precio subió. Si yo lo pongo lineal, el precio subió. No, a la línea, digamos, no le interesa que aquí este espacio es de gap. Tú te vas a dar cuenta que hay un posible gap porque ves que la línea no tiene pequeñas curvas como acá, sino es una línea casi recta, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que son zonas de gap. Bueno, pues en la acción del precio no interesa ver si hubo gap o no, sino interesa ver qué está haciendo el precio, se está moviendo arriba, abajo. Vean cómo acá al llegar a una zona de resistencia, dejen quito esto,
mirando acción del precio, una zona de soporte y resistencia, el precio fue respetado. Vean, es decir, zona de rechazo. Y quieren pueden agrandarla un poco más, ahí. Vean, zona de rechazo acá, zona de rechazo acá y zona de rechazo acá. Entonces dices, ah, ok. ¿Y qué hizo entonces ya en velas? Ah, bueno, lo vemos en velas. Y te das cuenta que efectivamente respetó la zona de rechazo cuando llegó acá ya con una doji. Muchas personas, por ejemplo, hay personas que solo operan los últimos 10 minutos del día y operan con el gap. Es decir, no hacen más que operar el gap y salen inmediatamente, abre el otro día. Es decir, operan el cierre y la apertura. En el cierre meten la operación y con el gap arriba o abajo cierran la operación. Pues si hubieran visto que aquí el precio llegó a una zona de rechazo con una vela doji de cuerpo pequeño que puede indicar posible cambio de tendencia y invierten un put con capital de riesgo menor, es decir, que metieran el 2% de su capital total o menos del 2%, con un gap down, pues aquí ya tan solo el gap te sirve para aprovechar el movimiento, ¿no? Y son entradas anticipadas que pues no tienes un grado de error todavía mucho más amplio, ¿no? O sea, no quiere decir que sea la mejor estrategia, pero por eso se opera con el 2% de tu capital. Si operas con más de eso, pues con un stop que no sabes si te lo pueda tomar o no, porque no puedes saber si el gap es muy grande o no. Les voy a enseñar una operación que hizo Yenuk hace poco, que fue de Tesla, que yo le comentaba, a ver, Tesla, voy a borrar los trazos para que pueda, pero aquí está. Yo le comentaba a Yenuk, bueno, al grupo donde estaba Yenuk con los líderes de capítulos, que Tesla estaba llegando a una zona de rechazo. Y las zonas de rechazo, acuérdense, yo las puedo ver mucho mejor en líneas. Entonces vean, zona de rechazo, zona de rechazo, zona de rechazo y zona de rechazo, ¿no? Aquí se ve un poquito más abajo. Pero finalmente es una zona, no es un punto exacto. Entonces, Yenuk lo que hizo es de que junto con su hijo, vieron el gráfico y invirtieron en put. Lo que no sabían es de que este gap fue provocado por el despido de trabajadores, que ese día iban a despedir trabajadores. Entonces Yenuk invirtió en put porque se veía una zona de rechazo, estaba acabando el día con doji, con más cola de techo y posible rechazo de precio. Entonces él dice, pues voy a invertir en put, y su hijo le dijo, invierte en put. Entonces invirtió en put y pues finalmente la valorización fue enorme, y cuando dio gap down y continuación, pues él invirtió más put y más put y más put, y todavía creo que este día fue viernes, si no mal recuerdo. Déjenme ver qué día fue acá en enero. Sí, fue viernes. Este día fue viernes. Todavía esperó un rebote y le entró con otro 300%, se ganó. Es decir, ganó con el gap y ganó con la continuación. Tan solo mirando la acción del precio. Aquí no hay medias. Puedes poner las medias que quieras. Vamos a ver qué hizo la media 8. Bueno, pues superó la media 8 abajo. Vamos a ver qué hizo con la 20. También el gap superó la 20, se resistió en ella y se rechazó. Vamos a ver respecto a la media 50. La media 50 ya estaba muy por encima. La media 75 también el precio cruzó, y veámoslo en líneas. O sea, a eso voy, que también comparen. Aquí se ve como más saturado porque como todo es línea, pero bueno, puedes ver que esta línea negra es el precio y las demás colores es medias. Pero observas cómo la acción del precio rompe medias. Listo, ¿no? O sea, para verlo con medias me gusta más verlo en velas, no tanto en líneas. Pero bueno, finalmente es la acción del precio. Y listo, cumple un análisis y hasta el día de hoy que está con ese upgrade, ¿no? Pero vean cómo se satura la imagen y parece una telaraña cuando tenemos todas las medias activadas. Entonces es mejor verlas uno a uno
con mucha paciencia. Aquí, por ejemplo, si quieres verte más con trazar líneas de JH, pues aquí hay una posible formación en esta zona. Ahí está, ¿no? Que al ser rota, por aquí anda la 200. Aquí está la 200, que al ser rota puede venir nuevamente a su zona de rechazo. Si esta zona de rechazo se vence, pues puede venir a buscar los altos que ya tiene acá en otra zona. Y si no se vence, pues se vuelve a repetir el ciclo. Pero todo el tiempo es lo mismo. Entonces el trading es tan rutinario que alguna vez mi amigo Edu dice, se tiene que volver aburrido de tanta rutina. Es decir, de siempre ver lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero esa rutina hace que tengas esa consistencia. Entonces tiene que aburrirte ser consistente. Tiene que aburrirte ganar dinero casi siempre. ¿Por qué te aburre? Pues porque es un trabajo solamente, ¿no? O sea, no es de que, ay, qué bueno soy bien inteligente, analizo el mercado. No, soy tan rutinario en mi trading y tan disciplinado, porque eso va, la rutina no es sinónimo de indisciplina, sino de hacer las cosas repetidas una y otra vez con disciplina. Pues soy tan rutinario que soy muy consistente, ¿no? Es decir, cuando tengo que operar, opero, y cuando no, mejor me quedo quieto. Entonces, bueno, esto es lo que les puedo enseñar de análisis, amigo. Quise mover un poquito los temas de acción del precio para que si ese tema no lo sabían, pues hay muchísima información en YouTube exclusivamente de la acción del precio, pero creo que pues así como lo expliqué, no está tan difícil, ¿no? Ahora sí, abrimos a preguntas de las que quieran. Soy todo suyo. Memo, me gustaría preguntar, no sé si tú manejas volumen en tu operativa y cómo interpretas el volumen cuando es comprador, cuando es vendedor, o sea, cómo interpretas tú y si lo utilizas en tu operativa en alguna temporalidad en especial. Regularmente a veces lo veo en 5 minutos para operaciones cortas, pero me gusta más verlo en velas diarias, ¿no? O sea, eso es como para mí, pues lo mejor, porque yo, como siempre les digo, tengo una visión macro, ¿no? Del artículo que ya muchos por ahí deben de tener de volumen, de Novatos, ¿qué? Novatos Trading Club, creo que se llama el sitio. De ahí obtuve esta imagen, entonces mucho de lo que explicó incluso Borja allá en Bogotá, en el Shift, pues es que cada que ustedes ven presencia de volumen, es que las manos fuertes del mercado, los market makers, están haciendo algo. Entonces yo me guío en esta imagen todo el tiempo, ¿no? El artículo, pues no sé si alguien lo tenga a la mano, incluso lo han pasado en PDF y bueno, es un artículo como de cabecera. Menciona esta parte de la entrada del volumen, es decir, entra volumen, el volumen rompe con una vela envolvente, sí, pues regularmente es una entrada de compras. La mejor entrada es cuando corrige el precio, es decir, hace un pullback o un gancho, como nos menciona Yenuk, y volver a entrar, ¿no? Entonces, vean cómo hace el sprint comprador, es decir, que confirma que están entrando compras. Posteriormente entra nuevamente volumen en la zona de soporte para decir que ahí Valdecantos le llama volumen de parada, es decir, el precio no supera nuevamente el soporte y entonces empieza a subir el precio comúnmente. Entonces vean cómo acá es para terminar la tendencia. Entonces lo único que hay que entender de esta imagen, aquí está el artículo, vean, es si no lo tienen, ahora se los paso aquí por el chat. Aquí de todas maneras se ve la URL, pero lo que hay que entender de todo este artículo, que trae varios ejemplos, vean, esta es la imagen que yo tengo, y vean cómo acá incluso ve divergencias, que eso es igual un tema que pudiéramos analizar.
es que si el volumen entra con una vela, ya sea de cola de piso, techo, doji, o con una envolvente, en zonas cercanas a soportes y resistencias, es que algo puede pasar. Entonces, yo no puedo identificar si es comprador hasta que confirme que es comprador, ¿no? Por ejemplo, acá. O sea, acá dice sprint comprador porque fue una vela envolvente que el volumen entró justo para romper esa zona de resistencia. Bueno, listo. Pero no quiere decir que ahí tengo que entrar exactamente. El error más común de los novatos más novatos es que piensan que ya es momento de entrar y en realidad la mejor entrada casi siempre va a ser en un pullback o retroceso. Hoy en día nuestro plan de trading debe de contemplar que nuestras entradas perfectas regularmente nunca se acercan a tu zona de stop. ¿Ok? ¿Y cuándo sucede eso? Cuando entras con señal, da un pullback y le tomas en un punto relativamente bajo y se va la operación. Casi siempre sucede así, no siempre, hay veces que se va totalmente sin pullback. Bueno, pues ya es tu decisión si entras cuando confirma, es decir, cuando en una vela inicia por encima del cuerpo anterior o del alto anterior, pues ahí es confirmación, pero tú decides qué hacer. Entonces, yo observo en velas diarias el volumen para ver qué tal, y en 5 minutos, cuando estoy en una intradía y quiero ver si ya está por acabarse o no la tendencia, ¿no? Es decir, que esté ahí ya una finalización. Pero esta sola imagen a mí me dice mucho y trato de pasarla a la práctica, ¿no? Voy a ver si acá se puede ver algo de volumen en, por ejemplo, 5 minutos. Y déjenme quito medias. Esta es la 200. Y bueno, acá a lo mejor se ve algo. Vean. Entrada de volumen. En este momento, pues te das cuenta que es un volumen vendedor grande, porque empieza a ser vela envolvente, ¿no? Aquí, por ejemplo, entra una vela envolvente donde hace un pullback pequeño, donde se ve el pullback, pues acá, acá, back y cae. En los pullbacks se delimitan. Si nosotros pasáramos esto a velas de 1 minuto o de 2 minutos, se vería claramente cómo esas velas llegan y caen nuevamente. Y regularmente cuando hay tendencia o micro tendencia, las velas de pullback marcan un menor volumen a las velas con intención. Esto igual lo van a ver mucho en los textos de los españoles, sobre todo de Valdecantos y Pablo Gómez. Las velas con intención quiere decir que entran con volumen. Entonces aquí pudiera marcar una pequeña entrada en puts, realmente muy pequeña porque pues se encuentra en una zona de soporte y se ve más un rango que una entrada en tendencia. Entonces no es un scalping, incluso yo me atrevería a decirlo. Bueno, el scalping es cuando dura menos de 1 minuto, pero es una intradía que dura 5, 10, hasta 20 minutos, pero finalmente entra volumen. Tenemos, cuando hay un rango como estos, que realmente se ve choppy esta acción, hay 2 entradas de volumen interesantes, al inicio del día y al final del mismo, ¿no? Entonces, un tip que leí ayer, que igual se cumple, sobre todo en velas de 1 minuto, de 2 minutos, incluso hasta velas de 5, es observar cómo, déjenme pasarlo aquí a 1 minuto para ver aquí. Y déjenme pasarlo al inicio del día. Por ejemplo, acá. Listo. Aquí inicia el día, ¿no? Observar qué hace, yo no veo ya 1 minuto, pero digamos que este es un tip que yo leí para intradía y para los que ven velas de menores temporalidades, que en el 80% de los casos las velas
de 1 minuto marcan una zona. Entonces vean cómo acá, por ejemplo, marcó una zona. Déjenme ver. Es decir, si del alto al bajo de la vela trazo una zona, vean cómo regularmente se va hacia esa zona, ¿no? Es decir, inicia con una entrada de volumen. No sé si aquí alcanzan a ver ese pullback que les enseñé en 5 minutos, ¿lo ven? Vean. Entra, hace el pullback y justo en esa zona de rechazo marcada por la primer vela de 1 minuto es donde tienes que entrar y sales, otro gancho, y sales cuando llegas a una zona de soporte. Entonces es, pues digamos, sencillo, ¿no? La operación, pero estos señores, te digo, esta creo que fue de Pablo Gómez, comenta que regularmente la vela de 1 minuto les marca una zona durante el día, para todo el día, en el 80% de los casos. Entonces, pues aquí sí lo marcó, o sea, realmente fue una zona de rechazo, hasta que después ya se metió en ella como un rango, miren. Si me voy aquí, observen cómo entró en esa zona como un rango prácticamente durante todo el día, ¿no? Si lo vemos ahí, vean. Después de dar el put, se metió en una zona totalmente choppy. Entonces son tips, amigos. Particularmente yo ya no opero velas de 1 minuto, pero para los que les gusta operar en 1 minuto o en 2, son tips que sirven, o sea, todo sirve, realmente todo sirve. Pero hablando específicamente del volumen, pues aquí es donde estuvo la mayor parte del volumen. Después entró acá, todo esto, pero prácticamente no dijo nada. Y a partir de que el volumen literal se murió, ya no había nada que hacer en esa acción, ¿eh? Vean, si ustedes ven que ya no hay manos fuertes del mercado y la acción del precio ya no te dice nada, está por demás querer forzar una operación, ¿eh? Está por demás. Entonces, prácticamente vean dónde entra volumen. Regularmente yo lo hago en 5 minutos. Entonces veo si entra volumen y veo qué hace el precio respecto a ese volumen. Observen cómo acá entró volumen respecto a lo anterior, pero ese volumen fue el famoso volumen de parada. Es decir, cayó un poco más el precio, pero prácticamente este volumen lo frenó. Entonces aquí marcó que frenó volumen y los demás velas finalmente ya no hicieron nada. Entonces, eso es lo que te debe de servir el volumen. Prácticamente el volumen es siempre la huella de la mano fuerte y entre más sea nuestro aliado, mejor, ¿no? Pero pues todo debe de combinarse, no nada más tengo que ver eso, ¿no? Tengo que ver si entró en una zona de soporte, de resistencia, especialmente acá, déjenme ver si lo hizo, pero parece que sí, entró en una zona de soporte, esta zona. Entonces, si yo dibujara una zona de soporte, sí se cumple la lectura de volumen. Entra volumen en zona de soporte y el precio se rechaza, es decir, el precio rebota. Entonces, prácticamente si yo entré de aquí a acá, con una entrada de volumen y la siguiente vela rebota, es momento de salir porque el precio ya se está rechazando. Es decir, entraron pequeños compradores para acumular o distribuir. Y aquí te das cuenta que distribuyeron, es decir, que estuvieron vendiendo, y después ya entró ventas, y nuevamente regresan a la misma zona, ¿no? Entonces, no sé si respondí ahí la pregunta de volumen, pero 5 minutos para mí es como más tranquilo, o sea, no porque sea mejor, sino para que a mí me da tiempo de reaccionar. A veces que ni en 2 minutos puedo reaccionar rápido y prefiero hacerlo en 5, ¿no? Entonces, por eso es como en el gusto de cada quien. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Master Memo con Jair. Hola, Jair, ¿cómo va? Gracias. Una pregunta. Cuando me muestras el artículo de Novatos Trading, cuando se habla de las divergencias, en esa gráfica que muestras ahí, tengo una duda que me ha surgido y es que hay la divergencia que sale del producto del precio por el volumen. Ajá. Lo que pasa es que esa plataforma del artículo es distinta a la de Tinkoff. Entonces,
mi pregunta es básica, si ese for índice que hablan ahí es el mismo RSI que nosotros manejamos, o esa divergencia, No. o Es diferente. El Force Index efectivamente es una relación de precio-volumen. Miren, las divergencias, incluso acá tengo como otro, déjenme ver si tengo otra imagen de divergencias. Por aquí tengo una a la mano, permítanme. Déjenme ver si está acá. Divergencia. Aquí está, miren. Este es un blog del mismo, o sea, es un artículo del mismo blog ahí de Novatos Trading, pero dice que las divergencias es cuando hay mínimos crecientes y mínimos decrecientes, ¿no? Entonces está muy fácil identificar, pero yo se las recomiendo más en una hora y con RSI. A veces en el volumen, precio subiendo, volumen bajando, por ejemplo, que eso es algo muy común. No siempre es un patrón con altas probabilidades, ¿no? Pero si lo haces con RSI, por ejemplo, vamos a ponerlo acá. Aquí. Vean. Voy a ver algo como SPY, me parece que tuvo una divergencia. Déjenme ver. Sí, no. Facebook, McDonald's. Yo no me acuerdo si esta era, pero déjenme ver. Sí, que finalmente no se cumplió, pero fue una divergencia. Ahora les muestro dónde. El precio venía bajando, es decir, cada vez hacía mínimos decrecientes. Este mínimo era menor al anterior, ese es un mínimo decreciente, y el RSI estaba haciendo mínimos crecientes. Así, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí pudiera indicar un posible cambio de tendencia, ¿no? Mientras el precio estaba cayendo, ya el RSI estaba subiendo. Incluso aquí hizo un mínimo, vean, no sé si lo alcanzan a ver, pero véanlo, es la fecha 7 de febrero. Aquí hizo un mínimo y el RSI ya estaba más alto que el RSI anterior. Entonces, por eso le llaman mínimo decreciente en el precio y mínimo creciente en el RSI. Entonces, no siempre les digo se va a cumplir, pero finalmente les marca posible cambio de tendencia. No sé si se vio acá igual en, a ver, déjenme ver acá, creo. Acá no. Tendríamos que ver alguna otra que ahorita no recuerdo en dónde se ven, pero las divergencias, entre más temporalidad las puedan ver, la señal es mucho mejor, ¿no? Prácticamente, ¿qué es una divergencia? Que va a lo contrario. Si el precio va subiendo, cada vez va siendo más altos, pero el RSI está bajando, quiere decir que es probable se venga un cambio de tendencia a bajista. Entonces, por eso le llaman divergencia bajista. El precio va subiendo, cada vez hace más altos y el RSI empieza a bajar. Y lo mismo cuando el precio va bajando. Si el precio va bajando, cada vez hace más mínimos o máximos decrecientes y el RSI empieza a hacer máximos crecientes. Entonces ya es lo que le llaman la divergencia, ¿no? Igual. Es decir, es probable que haya un cambio de tendencia. ¿Por qué una hora es lo mejor? Porque si se cumple en una hora, es muy probable que le obtengan 1, 2 o 3 operaciones intradía cuando se cumple. Entonces, hay que estar muy juiciosos viéndolo. Por ejemplo, yo pongo la gráfica para apreciarlos todavía mejor. No sé si, nunca lo he hecho en TradingView, pero déjenme ver si se pone acá. Esta.
yo pongo gráfica en así, como se ve, en área, ¿no? ¿Por qué? Porque me permite ver los máximos crecientes o los mínimos decrecientes. Por ejemplo, aquí hay un mínimo, aquí hay un máximo decreciente, es decir, este máximo es menor a este máximo y este máximo también. Cuando el RSI corresponde, vean cómo sí corresponde y sí corresponde. Entonces se le llama convergencia, es decir, va conforme la tendencia. Lo importante es descubrir cuando difieren ambos. Y en esa diferencia que hay entra el posible cambio de tendencia. Entonces acá no sé si McDonald's aquí se puede apreciar, pero aquí se aprecia mejor, miren. Vean cómo el precio, si lo vemos incluso este mínimo con este mínimo, el precio bajó y justo cuando dio el último baje de este mínimo a este mínimo, el RSI empezó a rebotar. No se cumplió, finalmente no fue una divergencia cumplida, pero también se puede apreciar mejor cuando ves estos picos. Incluso en líneas también lo puedes ver, pero me gusta a veces verlo en área para que, y esto igual en área también se ve la acción del precio. Vean, aquí está totalmente igual la acción del precio. Para notar divergencias. Son las que más uso, o sea, les hablo de lo que yo uso, que es divergencias, RSI, precio. Precio-volumen, difícilmente las veo, salvo que sean divergencias muy cortas, es decir, en 5 minutos. No sé si se puede apreciar acá, pero las divergencias en volumen se ven todavía mucho más fácil. Solo que les digo, no siempre son muy reales, pero aquí está. Vean. Vamos a ver alguna que estuvo en tendencia, por ejemplo, EA. Al menos en las primeras dos velas, precio subiendo, volumen bajando. Pero solo hubo divergencia en las primeras dos velas. La otra vela ya empezó a caer. Entonces, yo hubiera esperado 10 minutos y hubiera visto precio subiendo, volumen bajando, y solamente esa era mi señal, y entraba de forma anticipada, pues seguramente me iba a stop, porque no se cumplió más precio hacia arriba, ¿no? O sea, no hubo un cataplum. Entonces, realmente no me sirvió ver el precio subiendo, volumen bajando. ¿Cuándo me gusta la divergencia de precio subiendo, volumen bajando? Cuando hace el famoso triángulo alcista, por ejemplo, que ves que el precio va subiendo, incluso se va comprimiendo, déjenme, empieza a subir, precio subiendo, volumen bajando, aquí comprime y ¡fum!, explota. Aquí sí la divergencia se empieza a notar durante el proceso en que va subiendo el precio. Y justo cuando rompe este triángulo, ves que entra una barra mayor de volumen. Entonces dices, ok, pues ahí se va cumpliendo los patrones. Me gusta más cuando ahí se acompaña de alguna formación, en este caso un triángulo ascendente, ¿no? Y todo el tiempo, pues les digo que es rutinario, ¿no? No hay que inventar el hilo negro en este tipo de estrategias. No sé si quedó claro ahí, Jair. Sí, Master, muchas gracias. Master, buenas noches. Hablas con Edwin Armero. Buenas noches para mi equipo CDI. Master, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, hoy vi claramente el rompimiento de JH en Tesla. Yo entré al rompimiento del alto del mismo día, yo entré, o sea, entré exactamente a las 9:55. Como lo mío era un micro swing de 5 días, entonces yo lo dejé, ¿sí? Ajá. Pero en ese momento, pues, o sea, voy perdiendo, ¿sí? Pero el rompimiento estaba clarito ahí. Entonces, y por ejemplo, si usted me dice, ¿por qué no te saliste a las 11:05? Pues a mí me dio la entrada, me dio la salida, ¿sí? Porque ya, según lo que yo manejo, el CCI me dio la salida, pero como eran 5 días, entonces yo dije, pues yo me quedo hasta que
Entonces, la pregunta es, ¿qué hice mal o el análisis en qué me falló? Mira, vamos a verlo en velas de 15. No tengo dinero. Y aquí está. No tiene nada. No tiene Observa nada. cómo el precio se va comprimiendo en una línea de tendencia mayor, ¿no? Entonces, finalmente, lo que hizo el precio fue rechazarse por esa línea. Una es esa. La otra es que tenía en velas diarias a la media 200, como lo vimos hace rato, muy cercana. De hecho, ahí se ve. Bueno, ahí se ve lo que te decía. Se rechazó el precio en esa línea JH y la 200 demasiado cercana, ¿no? Es decir, tenía que ser una, para que tú la hubieras podido dejar a 5 días. Digo, no, yo no descarto que por el upgrade mañana amanezca gap arriba, porque así es Tesla. Mañana amanezca gap arriba y se vaya nuevamente a su zona de rechazo. Eso no lo descarto. La cuestión es de que el precio o al menos la formación de la vela quedó como una vela martillo invertido, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera hecho yo? Entrar, salir en la zona de posible rechazo con la mayoría de contratos y dejar nada más uno o dos contratos, si es que compraste más de 3, por ejemplo. No, una sola. Compraste uno solo, ok, listo. Sí, Bueno, si hubieras comprado 3, salgo con 2 en zona ¿Qué de van a profit hacer? de esta ¿Al parque? y A comprar dejo pan, ¿qué? uno prácticamente a En la casa pérdida no hay máxima pan. Los pan está malísimo. No sé. para posible continuación. Pero la idea es de que cuando es un swing tienes que analizar el panorama general, ¿no? O sea, no tanto que haya nada más roto el alto, sino que realmente el panorama te dé eso. La entrada anticipada, por supuesto que se dio hoy, es decir, antes de la JH, por supuesto que se dio hoy y no se descarta que mañana esté a tu favor. La cuestión es que los swings nunca se va a saber, entonces por eso es de que en swing se invierte menos capital y se tiene más riesgo. Si tú tienes un contrato y ese contrato no afecta el resto de tu capital, pues considero que estás respetando tu plan. Lo únicamente que hoy, precisamente hoy, pues la salida para mí era si rompía nuevamente abajo la 200 y no volvía a ella. Observa cómo voy a trazar aquí el nivel de la 200 y pasarlo a otra temporalidad, por ejemplo, 15 minutos. Y observa cómo hizo un segundo intento de romper la 200. Es decir, hizo el famoso gancho, sube, el retroceso fue muy grande, intenta romper la 200, lo hace, pareciera que quiere ir arriba y nuevamente baja de la 200. Entonces aquí, aunque hubiera sido swing, me daba mi momento de salida. Es decir, si yo entré desde inicio, acá me daba mi momento de salida. ¿Por qué? Porque no pudo con la 200. Es mejor asegurar profit y mañana, si rompe la JH y continúa call, entonces sí me pudiera dar entrada por el resto de la semana swing, porque ya rompió JH y ya está por encima de la media 200, ¿no? Entonces, eso es lo que yo haría, pero finalmente pues todo es aprendizaje, ¿eh? Porque nunca vamos a ser adivinos. Sí podemos tener modelos de trading donde las probabilidades estén más a nuestro favor, pero aún así siempre van a tener el porcentaje de error. Aunque la probabilidad sea alta, siempre va a haber porcentaje de error. Entonces, lo que yo vería para ver si tu análisis se sigue sustentando es si mañana rompe nuevamente la 200 con un gap, que sea así, o bien incluso el gap es tan alto que inicia por encima del alto anterior, ¿no? Y aquí ya hace una vela. Pero acá nuevamente rompiendo la 200 es mi salida.
Pero bueno, tranquilo, que la verdad es de que Tesla es de cuidado, o sea, es chica de cuidado, ¿no? Yo Tesla creo que solamente una o dos veces he hecho microswing, casi siempre le hago intradía porque no es muy impredecible para mí. Cuando ustedes vean que en velas diarias o incluso velas semanales, vean esto. Si ustedes ven que hay velas semanales sin tendencia, es decir, acá en velas semanales no me marca más que micro tendencias, no me marca tendencias. Este es un rango. Entonces, la operación micro swing se vuelve más complicada. No imposible, pero más complicada. Si tú ves acciones como en su momento Nvidia, que tienen tendencia, los swings se vuelven más fáciles. Vean cómo la tendencia es tanto alcista como bajista. Subió en semanales y bajó, hizo JH en semanales y ahora hay que tenerle mucho cuidado porque los que vimos la sesión de swing antepasada, pues Yenuk nos comentó que hubo muchas compras en put de meses posteriores, muchos millones de dólares en put, que ya sea para que baje el precio o para cubrir posiciones de un posible movimiento grande, grande alcista o grande bajista. Y resulta que esta semana son sus earnings, entonces nos convendría ver qué hace esta acción y en su momento, si confirma un micro swing, pues entrar, ¿no? Pero cuando vean tendencia en las acciones en velas de mayor temporalidad, es cuando mejor se nos cumplen los swings. Vean cómo a partir de que Lulú salió de un rango grande de varios años, dio una tendencia clara para swing y long. Esto es semanas. ¿Listo? Y vean cuando tomó ganancias, como también en algunas semanas dio tendencia para micro swing put. Entonces, esto es lo que yo los invito a que encontremos acciones en tendencia. Vean Chipotle. Finalmente se sale de un rango y inicia una tendencia. Y hoy le fue muy bien a Chipotle, ¿no? Son de las pocas que sí valorizaron contratos. Vean, tenemos tendencia. Incluso por encima de la 200 en velas semanales y rompiendo JH, ¿no? Entonces dices, esto me conviene mucho para apreciar swings, ¿no? Vean cómo difiere mucho este tipo de gráficas que entran en tendencia a la famosísima Tesla, que no tiene tendencia. O sea, si tú me dices que Tesla está alcista o bajista, yo no te sabría decir en qué está. ¿Tuvo una tendencia bajista, alcista durante un buen tiempo? Sí, pero entra en microtendencias semanales. Ahorita esta microtendencia que tiene es en la semana en un rango amplio. Es decir, o viene a tocar su soporte del rango, o bien vuelve a buscar su resistencia del rango. ¿Cuándo se pondría verdaderamente interesante Tesla para un long y un swing? Pues cuando salga de estos rangos. Semanales, ni siquiera es diarias. Cuando ustedes vean que sale arriba o abajo de estos rangos, ahora sí metan la carne al asador porque puede que venga movimiento más extendido, comprar contratos de la siguiente semana, del siguiente mes, de los siguientes meses y hacer una estrategia de micro swing. Hay personas que invierten en contratos, por ejemplo, si estamos en febrero, en contratos mensuales de marzo, solo para ver si se confirma su análisis en tendencia y entonces les permite hacer swings y les permite hacer intradías, pero porque sus contratos van valorizando conforme la tendencia. No importa que sean de un mes posterior, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta que el plan de trading no nada más es el día a día, sino si es para swing, es una planeación aunque sean operaciones de 3 a 5 días, pero es una planeación de largo plazo, ¿no? Si es para intradía, ya lo he comentado en las sesiones anteriores, cuando hay una tendencia en velas mayores, como en este caso semanales,
pues seguramente hay muchas operaciones intradía por hacer. Por ejemplo, vean esta tendencia o micro tendencia en este rango. Cuando recién entró al rango, todavía no sabíamos que iba a quedar en rango, y esto fue en marzo del 17. Entró en tendencia con sus respectivos pullbacks o mini rangos, que finalmente durante varios días y varias semanas nos dieron entradas intradía y entradas micro swing. Y a partir de ahí, estas velas no me sirven mucho. Estas velas en opciones, aunque sean semanales, totalmente como premium, porque durante la semana hicieron un bajo y un alto estas 2 semanas. Entonces no me sirven mucho, pero sí me sirven velas que tienen cuerpo. Eso es decir, que van en tendencia. Vean, tienen cuerpo, cuerpo, cuerpo. Aquí no hay mucho cuerpo, no hay mucho cuerpo. Aquí sí una microtendencia con una vela que anuló la anterior. No hay mucho cuerpo. Aquí vean que feo, un micro rango sin cuerpo. Aquí sí hay. O sea, realmente Tesla es, por eso les digo, de cuidado, porque los swings no son tan bonitos como cuando hay tendencia, ¿no? Entonces, por eso igual es otro consejo para ella. No porque no dé buenos profits, da excelentes profits cuando mueve. Realmente cuando te quiere dar, te da, pero a manos llenas. Únicamente hay que serle paciente a esta muchacha. Bueno, ya casi estoy por despedirme, amigos. No sé si tengan alguna otra pregunta. Memo, buenas noches con Luis Carlos. Hola, Luis Carlos. Un tipcito como para la tranquilidad, para la mentalidad, porque es que yo personalmente entro muy afanado, persigo, jalo el stop para arriba y para abajo con la operación. Entonces necesito como más tranquilidad. ¿Qué tipcito me podría dar como para calmarme, relajarme un poco más durante la operación? Ok, mira, todo se basa principalmente pues en que tengas un plan, ¿no? Eso es lo que quiero enseñarte o enseñarles a todos. Déjenme ver si lo tengo por acá a la mano. Un plan que hice con los chicos, o bueno, un ejemplo de plan de trading que se hizo con los chicos de Capítulo Pachuca. Entonces, déjenme ver si por acá está y se los paso. A ver si... aquí está. Bueno, si ustedes observan esta gráfica, o esto nada más se le llama diseñando tu plan de trading. Prácticamente esto es lo que te debe tener tranquilo en tu capital, en tu operación y en tu gestión, para no afanarte, como bien mencionas. Mira, por ejemplo, esta es la propuesta que nos hizo Yenuk en Bootcamp, ¿no? 100 operaciones, es decir, haz un ciclo de 100 operaciones. Aquí puse, por ejemplo, un capital de $2,000. Una sola estrategia, la que quieras. Si es JH, si es rompimiento de soportes, resistencias, si es canales, si es figuras chartistas, si son banderines, etcétera. Pero uno solo, no combinar nada más. El 10% de inversión por operación, eso correspondería, si tienes $2,000, correspondería a $200. Es decir, hacer 100 operaciones donde no vas a invertir más de $200 por operación. Eso te da la ventaja que si quieres respetar tu stop del 2%, se convierta por operación en un 20%. Y es un stop, me parece que muy aceptable para la mayoría de acciones, salvo acciones demasiado volátiles, pero un 20% de stop es bastante aceptable. No perderías más que $40. Digamos que estos son teóricos porque sabemos que el stop regularmente no siempre lo toma donde debe de ser, y más cuando los spreads son grandes, pero pudieras bajarlo a 15 para que se cumpla un 20 y aún así estarías dentro del rango del 2%. La probabilidad de éxito de tu patrón debes de probarlo y que sea al menos el 51%, ¿no? Aunque puede ser con mucho menos, pero la idea es de que también tu esperanza matemática sea mayor. ¿Recomendable un 65%? Pues sí,
¿Cómo lo mides? Pues haciendo backtesting, ¿no? Eso igual nos lo recomienda Yenuk. ¿Cómo es el backtesting? Bueno, pues únicamente observas la probabilidad de aciertos de tu estrategia. Por ejemplo, no sé, vamos a poner Amazon. Amazon en JH. Entonces, observas en el pasado 100 posibles operaciones en las velas que tú trabajes de JH. Pero vamos a ponerlo desde aquí. Por ejemplo, JH en microtendencia, si yo entro y entro bien, se cumpliría mi put. Aquí se cumpliría mi put, probablemente sí. Aquí se cumpliría un call, si lo trazáramos aquí, por ejemplo, se cumple un JH call, aquí se cumpliría un call, aquí se cumpliría un put, aquí se cumpliría un call y listo. Y incluso, pues puedes hacer el on demand de todos, o si tienes aquí el on demand, pues también lo puedes poner a trabajar para que te sea, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a poner a trabajar rápidamente el on demand del día 31 de junio en velas de 5 minutos. A ver si, no sé si me permite ir hasta esa fecha, pero vamos a hacerlo 31 de junio. Creo que sí. Entonces, ahí está. Le pongo el on demand y que empiece acá y que me lo haga así. Entonces empieza la sesión y ahí empiezas a ver si efectivamente en dónde entrarías, ¿no? Este es un on demand muy básico, no es como el de TOS porque no te deja esperar toda la vela, ¿no? O sea, es decir, nada más funciona cada determinados segundos, pero puedes parar el on demand y ponerle la siguiente vela. Siguiente vela, ay Dios, me equivoqué. Creo que me equivoqué, permítanme. Sí, me equivoqué. Ah, no, sí está bien. Ahí. Y replay. Algo hice mal. Ahí. Debe ser esta. Play. A ver si me... Ahí está. Ahí está. Entonces, quiero la siguiente vela. Pues le doy aquí. Siguiente vela. Siguiente vela. Siguiente vela. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que practicar tu entrada. Si mi entrada era JH, y regularmente aquí te puedes apoyar de alguna media, intenta venir a cierre de gap y rebota, ¿cuál sería tu mejor entrada? Pues hay entrada conservadora y entrada en el punto más bajo, es decir, cuando rompa el alto de la primer vela de 5 minutos, si confirma con la siguiente, entro. Supongamos que entre ahí, pues ahí te das cuenta que nunca te volverías negativo en tu stop por el momento. Vean, no me vuelvo negativo porque yo entré acá o entré acá, no me vuelvo negativo. Y esto, con esta práctica, es el backtesting para ver si la probabilidad se cumple. O sea, apenas estoy viendo si tengo probabilidades de ganar bajo esta técnica, que es JH. ¿Por qué les recomiendo el on demand tanto en TOS o en TradingView? Pues porque les permite ver la efectividad de la estrategia y en qué momento entrar, ¿no? Y sobre todo cuando no ves las velas, y eso es bastante bueno. Cuando no tienes oportunidad de ver las siguientes velas, tú puedes ir avanzando nada más en cómo son las velas y ver si sigue con tu estrategia. Entonces, este es el primer paso, hacer un backtesting. Ya que lo hiciste, déjenme pasarles nuevamente el plan. Ya que lo hiciste, entonces al menos el 51% de que funcione la estrategia, 65% es lo mejor. Luego, si lo haces con una buena gestión de capital, es decir, que sí respetes tu stop del 20 o del 15, el que te pongas,
Si fuera el 51% de aciertos, entonces tendrías 51 ganadas. En este caso le puse relación 2-1, es decir, que al menos ganes 2 veces más lo que estás dispuesto a perder, pero puede ser una relación mayor. No te recomiendo una relación 1-1, porque realmente el avance sería muy poco, pero al menos una 2-1 estaría bien. Y si multiplicamos 51 por $80 posibles que yo ganaría, es decir, el 40% de $200 se convierte en $80, entonces ganaría $4,080. Y si pierdo 49, pues perdería solo $40 o aproximadamente $40. Entonces perdería $1,960. Al final de esas 100 operaciones, yo saldría ganador con $2,120. Es decir, mi cuenta crecería 106% en 100 operaciones. A partir de ahí, entonces ya puedes aumentar tu capital y dices, bueno, pues ya tendría un capital de $4,120. Mis siguientes 100 operaciones, entonces serían de, por ejemplo, déjalo pongo acá, 51.49. Mis siguientes 100 operaciones, entonces serían de $400. Entonces, pudiera yo ganar $7,600, tan solo en 200 operaciones. Entonces, ¿qué les quiero decir con este plan? Que esto lo propuso Yenuk. Yo lo único que hice es como pasarlo a números, ¿no? Que si tu stop está bien gestionado, no hay necesidad de moverlo. ¿Cuándo se mueve de forma positiva? Cuando buscas un target más amplio, ¿ok? Eso es. ¿Cuándo se mueve de forma positiva? Cuando entraste perfectamente bien y nunca tu operación se está acercando a tu stop porque siempre va a tu favor y el stop se acerca a tu punto de compra y quizás un poco más. Para los que hacemos targets más altos, tipo micro swing y buscamos al menos 100% o más, pues gestionas el stop en base a los retrocesos que tengas en el contrato, ¿no? Y eso es, creo que igual ya lo he explicado muchas veces, pero no es hacerlo, digamos que para ahorcar la operación, sino únicamente si va a tu favor. Voy a suponer que esto es el contrato, ¿ok? Y que yo entré aquí. Aquí entré. Si este es el contrato y va a mi favor, veo que hace un impulso y hace un retroceso, mi próximo stop lo subiría aquí, en ese retroceso del contrato. Sube, baja y vuelve a subir, mi próximo stop lo pondría en el siguiente retroceso. Sube, baja y vuelve a subir, aquí iría mi siguiente stop. Cuando voy gestionando con un trailing stop manual, si así lo queremos ver, y vemos cómo avanzan las siguientes velas y cada vez siguen siendo más a mi favor y no hace retroceso por el momento. Entonces no me daría para mover el stop todavía. ¿Ya vieron? Hace un pequeño retroceso y todavía no me da para mover el stop. A lo mejor ahí ya me da. Vean, ahí ya me dio para mover el stop. Hizo un impulso grande y muevo el stop en el siguiente retroceso. Les recomiendo que para que puedan ver mejor los retrocesos, en el contrato vean así en líneas y aquí les va a decir dónde mover el stop. Esto te quita el afán, ¿ok? Esto te enseña a no tener emoción, sino actuar en base a los hechos. Los hechos me van diciendo que mi entrada fue buena y que el stop cada vez iba yo subiendo, cuando es un target amplio, lo iba subiendo a mi favor. Quiero recorrer un poco las velas para ver en qué momento me puede dar stop, o sea, es decir, me lo coja o bien ya yo tenga que tomar ganancias. Vean, ahí se hace un retroceso, continúa y parece que ya. Vean, cuando hace el retroceso y sube, te das cuenta que ya no empieza a hacer nuevos altos, el contrato. Estoy hablando como si esto fuera el contrato.
Entonces, en este retroceso ya no hizo nuevos saltos. Por supuesto que te va a tomar el stop positivo en esta caída, porque tú supiste gestionar correctamente tu stop. Entonces, si mi punto de entrada fue en 1695, digamos que fuera en 16, y mi punto de salida en 17, pues todo eso ya es mi ganancia. Si esto fuera en contratos, fue un movimiento bastante amplio, ¿no? Entonces, así es como hacerlo. Y la otra que les recomiendo para controlar la emoción es estructurar su gestión. ¿Cómo se estructuraría? Por ahí hay algunas cosas, a lo mejor varios de los que tienen formación en procesos, en ingeniería, etcétera, hay algo que se le llama diagramas de flujo, que lo que te permiten es describir un flujo de una actividad, procesos, etcétera. Voy a poner, por ejemplo, este que está muy sencillo. La lámpara no funciona. ¿Está enchufada la lámpara? Si sí está enchufada, entonces está quemada la ampolleta. Si sí, cambia la ampolleta. Si no, compra una nueva lámpara. Si no está enchufada la lámpara, entonces enchúfala. Bueno, esto tan sencillo, ustedes lo pueden tener en una hoja y le pueden poner. La operación va a mi favor. Si sí, puedes hacerte otra pregunta. ¿La operación está por encima del 15% de valorización? Si sí, entonces ve recortando stop. Si no, deja tu stop donde está porque el stop representa el 2% de pérdida. Otra decisión. La operación, hice una mala entrada. O sea, tú te das cuenta que hiciste una mala entrada. Si sí hiciste una mala entrada, entonces recorta pérdidas, sería la decisión. Si no hiciste una mala entrada, entonces déjala respirar. Entonces, son decisiones bien, como que bien claras, ¿no? O sea, y no es un diagrama súper difícil, sino nada más es para que te enseñe a que tu emoción no entre dentro de tu operación. Si tú sientes que la emoción se está apoderando de ti, vas a tu diagrama y te haces estas preguntas. Y estas preguntas te van a sacar de la emoción y te van a hacer ver con objetividad tu operación. Y dices, ok, tengo que tomar las decisiones que hay. Algo que yo le escuché alguna vez ¿a quién fue? A Oliver Vélez, es que si no le das oportunidad a tu mente de pensar, entonces vas a actuar siempre a los hechos. Entonces, aquí para eso son los diagramas, para que tengas una solución a cada pregunta, no para que te pienses qué solución sigue. Aquí están, y tampoco deben de ser diagramas enormes, incluso con estos debes hacerlo, ¿no? Para la gestión del stop, para ver si entraste bien, para ver si no entraste bien. Tú te das cuenta de inmediato si entraste mal, si vas a irse en tu contra demasiado agresivo. Entonces dices, no, pues entré malísimo, ¿no? O sea, no confirmé, algo pasó, pues tú mismo, de acuerdo a tu diagrama de flujo, vas a decidir si cortas operaciones o si dejas que te tome el stop. Pero no vas a hacer más. Entonces, esto es en la parte táctica, ¿no? Ya en la operación real. Y en la parte ya no de trading, pues sí hay que hacer mucha meditación antes del trading, si es posible, si fuera posible, para que una media hora antes, una hora antes, para que estés totalmente zen, ¿no? Pero dentro de la operación, lo único que te saca la emoción es una estructura. Y a lo mejor los ingenieros somos como muy cuadrados, pero realmente en el trading funciona no pensar de más. Es lo que funciona en el trading. En el trading son oferta y demanda, y las emociones las interpretamos como el miedo y la avaricia, pero de los demás inversionistas, no el miedo y la avaricia míos. Porque si yo me uno a la manada, es decir, me uno al miedo del mercado o me uno a la avaricia del mercado, en algún momento pues no voy a tener esa consistencia que busco. Entonces, bueno, esto es como lo que tendría que aportar. Y por último, acá Víctor, Joa o Joha, no sé cómo se pone, dice,
lo que estás hablando respecto al tamaño de la cuenta es lo mismo que Yenuk hace unos días nos explicaba, pero en el último swing habla de que deberíamos contemplar por lo menos un año de comisiones, lo que prácticamente nos deja sin esperanzas a los que tenemos cuentas pequeñas. Mira, como todo negocio, todo negocio requiere que estés pues consciente de los, ¿cómo se llama? De los costos de tu negocio, ¿no? Entonces, cuando vas a abrir una tienda nueva y vas a rentar un lugar para poner esa tienda, pues seguramente tienes que contemplar cuál es tu capital de trabajo y para cuánto tiempo te alcanzaría los costos fijos de ese lugar que vas a rentar, ya sea la renta para empezar, la luz, el agua, el teléfono, si se requiere, si vas a contratar empleados, etcétera. Y entonces se requiere de una planeación para tu negocio. Entonces lo que dio a entender Yenuk es esto mismo, que tengamos esa planeación para nuestro negocio. ¿Cómo planeo yo las comisiones de mi negocio? Pues yo tengo una comisión que es 50 centavos a la apertura y 50 centavos al cierre por contrato, lo que me lleva a $1. Entonces, por cada contrato que yo abra, pago $1 de comisión. Entonces, si yo voy por, no sé, si yo compro a $3 el contrato y vendo a $3.50, lo único que yo hago es que vendo a $3.51 y ese centavo adicional es el dólar de cada contrato que compré para que mis comisiones sean pagadas, ¿ok? ¿Cuándo se viene en tu contra? Pues definitivamente cuando pierdes, ¿ok? O sea, cuando ganas y le pones un centavo adicional, pues tus comisiones salen pagadas. Y cuando pierdes, entonces es cuando ya, además del capital que pierdes, pierdes el costo de tu operación, que es la comisión. Bueno, pues para eso está que hagas en demo un backtesting muy fuerte donde tu probabilidad ganadora sea mayor. Imagínense que aquí estas ganadas y perdidas no contemplan comisiones, pero si las ganadas sí las contemplan, es decir, si por cada contrato que yo compré sale librada la comisión, entonces de todas maneras, aunque las perdidas me asumen las comisiones, tendríamos que hacer el ejercicio, pero de todas maneras sería una diferencia positiva. A lo mejor menos que esto, pero sería positiva. Entonces, digamos que Yenuk plantea un año de comisiones por tratarse de un negocio. Si en este momento no puedes plantear un año de comisiones, lo que sí tienes que plantear para cuentas más pequeñas es cómo mi target cubre mis comisiones y es aumentándole los centavos que correspondan. Por ejemplo, la tarifa más común es la de 1.50 la compra y 1.50 la venta. Estaríamos hablando de $3. Entonces, lo único que tendría que hacer es aumentarle 3 centavos a mi target y eso me cubre la comisión. Entonces, para ello es que tenemos que ser totalmente consistentes, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya se me acabó prácticamente el tiempo, amigos. No sé si tuvieran más dudas, pues con mucho gusto podríamos hacer otra sesión. Por último, les quiero platicar que Yenuk vio las fotos de su reunión pasada y pudo apreciar algunas diapositivas de la sesión de swing trading. Entonces se quedó con la duda si esa sesión fue reproducida en su totalidad o no. Pero bueno, me comentó que por respeto a los compañeros que pagan la membresía de Swing Trading, que en sus sesiones no se reproduzcan de forma completa, sino se puede hacer un resumen de la sesión y compartirla en los capítulos, ¿no? Pero tener ojo en que no se reproduzca la sesión completa por respeto pues a los compañeros que pagan firmemente la membresía
y bueno, pues es lo único que me pidió. Que tengan mucho cuidado en esos detalles y listo, ¿no? Y pues de ahí en fuera, pues les manda ahí muchos saludos. Y yo también espero que nos veamos pronto para una sesión en vivo de trading, que esté yo con ustedes invirtiendo en vivo. Ya veremos fechas más adelante, pero pues saben que siempre pueden contar acá conmigo, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias a todos, amigos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Master Memo, muy amable. Excelente. Gracias por compartirla. Gracias, Memo, por el tiempo, muy amable, bendiciones. Igualmente, muchas gracias. Mil gracias, Memo. Buenas noches. Buenas noches a todos, cuídense mucho, un abrazo, chao.